Hoy os traigo un misterio, un expediente X, y lo digo porque lo que hicieron con esta peli desafía totalmente la razón. Soy Navato, bienvenidos al canal y hoy veremos qué pasó en The Thing 2011. Pero primero tenemos que dar algo de contexto, y para ello viajaremos a los 80, concretamente a 1982, año en el que se estrenaba The Thing, del gran John Carpenter, película en la que veíamos cómo un grupo de científicos en la Antártida se enfrentaba a una criatura letal que podía asimilar y copiar otras formas de vida. Era una de esas cosas que intentaba imitarle, Harry. Esta premisa creaba un escenario muy interesante, no solo de miedo y terror, sino de thriller psicológico, con toda esa desconfianza y paranoia. Aunque The Thing es un clásico del cine, cuando se estrenó no es que fuese un gran éxito. De hecho, mucha crítica especializada de la época odiaba la película, criticando cosas que precisamente harían que The Thing se convirtiese en la peli de culto que es hoy. Una de las críticas es que era una peli desagradable, con escenas muy duras no aptas para todos los públicos. El culpable de este despliegue técnico de sangre, tentáculos y vísceras es el gran Rob Bottin, todo un artista que consiguió plasmar a la perfección el horror de otro mundo. Y digo artista porque muchas veces acababa improvisando los efectos sobre la marcha, creando escenas de verdadero horror que fueron demasiado para la crítica de la época. Y precisamente esos efectos tan bien ejecutados provocaban una reacción real en el espectador, no te sacaban de la película, todo lo contrario. Otra crítica es que era una peli ambigua, que explicaba poco, e incluso el propio final sigue generando discusión a día de hoy. ¿Eres una cosa? ¿Por qué no tienes vaho al hablar como yo? Creo que lejos de ser algo negativo es algo que eleva las películas. Me encantan esas escenas donde te dan algunas pistas pero no te explican directamente las cosas y dejan que el espectador use la cabeza. Y gracias a esta ambigüedad, 40 años después sigue generando teorías y discusiones, convirtiéndose no solo en un clásico del cine, también en una peli de culto y todo un ejemplo de cómo hacer películas de horror. Estaba claro que Hollywood la acabaría revisitando. Y ahora, con este contexto, viajamos al 2011, año en que se estrenaba The Thing. Sí, titularon a la película exactamente igual que la del 82. The Thing 2011 es una película que genera confusión. La premisa y el desarrollo son exactamente iguales que las de la peli del 82. A día de hoy hay gente que todavía no sabe si es un reboot, un remake, una secuela, una precuela, no saben qué es. The Thing 2011 es una precuela, nos narra qué pasó justo antes de la película de Carpenter, conectando directamente con la misma al final. Y toda esta confusión se multiplica cuando decidieron titular a la precuela exactamente igual que la película original. Y no tiene sentido, es como si haga una precuela de, qué sé yo, de Alien y la llamo también Alien. ¿Cómo voy a llamar Alien a la precuela de Alien? La sensación que me queda es que el estudio pensó que un remake tendría mucho más tirada que una precuela e hicieron toda la campaña de marketing como tal. No es un gran plan. Pero esa no sería la única mala decisión que tomaron. Ya hemos visto que si The Thing es sinónimo de efectos prácticos efectivos fue gracias al gran trabajo de Rob Bottin. Y los encargados de seguir su legado en la versión de 2011 fueron Amalgamated Dynamics, también conocidos como el Estudio Adi, que es un grupo que fue fundado en los 80 por los discípulos del gran Stan Winston y que tiene trabajos tan increíbles como Starship Troopers, Temblores, Alien Resurrection o el mismísimo Pennywise. Y que estuviera el estudio Adi generó mucho interés, ya que es un estudio de efectos prácticos. Incluso el guionista Eric Heiserer declaró que la película no debería tener CGI, que tenía que ser una experiencia realista como la original. Y de hecho grabaron toda la película con efectos prácticos. Pero llegó el estreno y algo no cuadraba, la película no tenía efectos prácticos, era principalmente CGI, y bastante regular en algunos casos. Y esto de nuevo creó confusión y cabreo. Y no solo por los fans de la película original, la gente del estudio Adi que había puesto todo ese esfuerzo en los efectos prácticos vio como todo su trabajo se había quedado en nada. Alguna mente superior decidió dejarse una pasta en poner una capa de CGI encima de los efectos prácticos que ya tenían grabados. No era CGI para corregir alguna escena o para hacer escenas que no podían hacer en práctico, era CGI para reemplazar efectos que ya tenían terminados. Era una capa de CGI para que los efectos se viesen peor. Y digo peor porque la gente del estudio Adi, que estaban recalientes con lo que pasó, subieron vídeo de sus efectos especiales y no tenía nada que ver con lo que se vio en la película. En cuanto al director y al guionista, ya hemos visto que estaban a favor de los efectos prácticos, pero al preguntarle al director, al que llamaré Matt porque tiene un nombre muy complicado por ese cambio, dijo que decidieron reemplazar los efectos por CGI porque parecían demasiado de los 80 y que quizá no funcionarían en pleno 2011. Pero esto es como las series, el sospechoso principal no suele serlo. A ver, parte de culpa como director tiene por permitirlo, pero poco después el guionista Eric Heiserer salió en defensa del director. Básicamente decía que la película era una propiedad del estudio y que directores que no tienen ya un renombre en Hollywood como pueden ser Ridley Scott no pueden hacer mucho para que sus ideas se plasmen en
en la película final. Solo alguien muy estúpido puede decidir gastarse un dineral en añadir una capa de CGI en una película ya terminada para que se vea peor, en una película precuela de The Thing alabada por sus efectos prácticos. Si la historia nos ha enseñado algo es que si hay alguien así de estúpido son los ejecutivos de los estudios de Hollywood. Recordar que a James Cameron en los primeros pasos de Titanic le dijeron que esta iba a ser un fracaso. Va a ser un éxito así de grande. ¿Y por qué lo hicieron? Por lo que se comenta, se basaron en los famosos test screenings, que como dice el nombre, son pases de la película antes del estreno para ver qué funciona y qué no. La idea puede parecer interesante y puede ser útil, pero es estúpido centrar toda la producción de una película solamente en ello. Es como si pongo una peli de la Patrulla Canina a un grupo de gente de 40 años y decido cambiarla entera porque me dicen que es demasiado infantil. No es un gran plan. Ya hemos comentado que dos de las cosas que hicieron grande The Thing fueron los efectos especiales y que era una peli abierta a interpretación, que generaba discusión. Y ya hemos visto que en la versión de 2011 lo primero que hicieron fue fastidiar los efectos especiales. ¿Adivinar cuál es la otra cosa que decidieron cambiar? Exacto, decidieron simplificar la película y cambiar todo el tramo final, final que se conoció como el final Tetris. En este final, Kate y Sam se van a la nave extraterrestre para evitar que la cosa se escape, pero una vez ahí acaban separados y Kate, dentro de la nave, se encuentra con una partida de Tetris. Algo que no pega nada con el resto de la nave, algo que cuando vi en el cine pensaba que era un efecto especial que les había salido mal o un fallo del CGI. Es que es algo que se ve claramente que intenta tapar otra cosa que hay detrás, de forma muy cutre y que me sacó totalmente de la película. Y justo después la cosa ataca a Kate, pero consigue una bomba y se la tira a la cosa, que acaba reventando y con ello se carga también la partida de Tetris. Al final escapan, y uno es una cosa, porque ¿para qué dejar nada abierto? Y luego tenemos la escena donde un grupo se intenta cargar a un perro y John Wick se quiere vengar. No, espera, eso es de otra película. Bromas aparte, este es el final que decidieron estrenar. El final original era bastante diferente, pero, de nuevo, según sus test screen, era un final demasiado confuso. Pero ¿qué os parece si hacemos la prueba? Os describo estas escenas del final original con vídeos del equipo ADI y luego os cuento la idea que tenía detrás. Este final empieza exactamente igual, con Kate cayendo dentro de la nave, solo que esta vez cae en una sala llena de cápsulas. Y estas cápsulas contendrían dentro diferentes especímenes de criaturas. Y aquí hago un inciso. Estas criaturas fueron diseñadas por el estudio ADI mezclando criaturas de sus otras películas. Así que había criaturas que eran mezcla de los graboides de Temblores, los arácnidos de Starship Troopers, incluso de los aliens de Alien Resurrection. Y es algo que me hubiese encantado ver en el cine. Bueno, que sigo. Kate vería que una de estas cápsulas está rota y que algo ha escapado. Después, siguiendo por la nave, encontraría cuerpos muertos de extraterrestres. Básicamente un camino de muerte y destrucción, hasta llegar a la sala de mando, donde se encontraría una criatura colgando en medio de la sala. Y de hecho, en el final que visteis en el cine se puede ver la silueta de esta criatura. Este ser estaría conectado a la nave por toda una serie de tubos y se desconectaría para atacar a Kate, que tenía la bomba preparada, pero en ese momento aparece Sam y lo quema con el lanzallamas. Sam y Kate escapan y a partir de aquí es exactamente el mismo final. Y ahora tengo curiosidad, dejadme en los comentarios si os ha parecido un final demasiado confuso. La idea es que esta especie extraterrestre eran investigadores, viajando por el universo recogiendo formas de vida de diferentes planetas para su catalogación, como los entomólogos con los bichos. ¿Cómo mola los entomólogos? Uno de estos especímenes venía con sorpresa, como un huevo Kinder, y no era un ser vivo normal, era una cosa chunga que acabó escapando y provocando muerte y destrucción por la nave. El piloto, viendo el percal, decidió estrellar la nave en el hielo para acabar con la cosa, pero la cosa no murió, todo lo contrario, quedó congelada intentando escapar, que es el espécimen que se encuentran en la película. El ser que se encontró Kate conectado a la nave era una cosa imitando al piloto, y por eso la atacó. A ver, en su favor diré que puede ser algo confuso que un ser tan diferente atacase a Kate, pero es que era tan sencillo como hacer que se transformara durante el ataque. Incluso hubiese sido interesante ver otra forma de vida replicada. Total, que se cargaron todo el tramo final de la película, y con ello todo el trabajo del estudio ADI con las criaturas y el piloto, y lo reemplazaron por ese plano extraño que te saca de la peli, y una cosa hecha con CGI bastante regulero. ¿Y vosotros qué preferís? ¿El final Tetris que vimos en el cine o el final original del piloto que decidieron eliminar? La versión de 2011 es una película que pasó sin pena ni gloria, y es una pena porque creo que tenía mucho potencial. Y a pesar de las críticas de que era la misma peli, lo cierto es que no me pareció forzado por la propia historia de la original. Además, este grupo tiene reacciones diferentes. Por ejemplo, el grupo estadounidense hacen pruebas de sangre. El otro grupo deduce que la criatura no puede replicar estructuras inorgánicas, como empastes o pendientes. Algo que me gusta de esta versión moderna es que intentaron conectar la película con la original, intentaron dar continuidad. Por ejemplo, construyeron el campamento a partir del campamento quemado que se ve en The Thing original. Y no solo eso, escribieron el guión para tener en cuenta elementos que ve MacReady durante su estancia. Desde cosas obvias como la criatura de 2 caras fundidas o el tanque donde estaba la cosa, hasta otras más sutiles como el hacha o el cadáver que se encuentra. Y como fan de la peli original es algo que me gustó ver. ¡Joder!
Otros directores de renombre pasan totalmente de la continuidad en sus películas. A ver, la peli no es perfecta y tiene cosas que no me acabaron de cuadrar, pero sí es cierto que las cosas que menos me gustaron fueron precisamente las que decidieron cambiar el estudio, los efectos especiales y el tramo final de la película. The Thing 2011 es otro ejemplo de que los estudios a veces viven totalmente desconectados de la audiencia, tomando decisiones que no tienen el más mínimo sentido. Y también me pongo en la piel de la gente del estudio Adi, que vio cómo borraron todo su trabajo sin motivo. Es como si eres un artista y expones un cuadro y la galería decide pintar encima la noche antes porque el cuadro es demasiado bueno. Ojalá saliese una versión alternativa con los efectos prácticos reales y ese final diferente con una criatura tan interesante como ese piloto coleccionista. Y hasta aquí The Thing 2011. Si os ha gustado el vídeo, se agradece un like. Nos vemos en el próximo vídeo.